Seguimos en Conexión Asturias y estamos ahora con Alejandro Suárez. Él es empresario, inversor privado también y acaba de publicar la tercera edición de Desnudando a Google. Es este libro que tenemos aquí, un libro en el que se habla, digamos, del lado oscuro de esta compañía. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Tú lo conoces muy bien a esta compañía, trabajaste con ella, fueron ellos, además, en concreto, quienes se pusieron en contacto contigo. Sí, yo trabajo en colaboración con Google desde alguna de mis empresas desde hace muchos años y he vivido la evolución de esta empresa desde algo que era muy distinto a lo actual a lo que se han convertido, ¿no?, en una de las grandes empresas del mundo. ¿Qué ha ocurrido para que dejes de creer en Google? Pues yo creo que tengo una relación de amor-odio con ellos, porque fui uno de sus primeros admiradores ya en el año 98-99, me parecían unos jóvenes idealistas con unas ideas muy claras, lo que pasa es que he ido viviendo la evolución de cómo un gigante o una empresa en aquel momento pequeña de 200 empleados se convertía en lo que es hoy, un gigante con más de 30.000 empleados en el mundo, y digamos que no se puede llegar a convertir una empresa en algo tan enorme sin dejar muchos cadáveres por el camino. ¿Y cuál es ese lado oscuro que tiene Google? Yo creo que tiene varios. El primero es algo perverso, que nos indican o nos explican que sus productos son gratis. Y eso no es realmente cierto. La verdad es que no hay nada gratis y nadie da duros a 3 pesetas. Al final esto es un intercambio y es un intercambio de nuestra información personal, nuestra privacidad, nuestros datos personales a cambio de utilizar algunos productos, algunos de los cuales son magníficos. ¿Para qué utiliza Google toda esa información que tiene nuestra? Porque tiene muchísima. Sí, Google sabe mucho más de nosotros de lo que jamás pudiéramos llegar a pensar. Si uno utiliza varios productos de Google, como el propio buscador, el navegador Google Chrome o el correo electrónico de Gmail, acaban acumulando todo tipo de datos hasta el punto de que Google nos conoce mejor que nuestra propia pareja o nuestra propia familia. La realidad es que es una empresa muy intrusiva con la privacidad y utiliza toda esa información para poder vendernos publicidad en el mundo, porque si algo es Google, no es un buscador de Internet, como podemos pensar, sino que realmente es la mayor agencia de publicidad del mundo. Así que no es gratis, pagamos con eso, pagamos con nuestra privacidad. Pagamos con nuestra privacidad, con nuestros datos personales, y eso es precisamente lo que alimenta no solo económicamente, sino también a nivel de información a la compañía. Como Google sabe tantísimo de nosotros, puede vendernos más y mejor y puede, por lo tanto, conocernos más y mejor y darnos mejor servicio. Cada vez somos más dependientes de la empresa es un auténtico monopolio en la tecnología y en Internet, y cada vez más millones de personas, en la actualidad más de 1.000 millones de personas, utilizan los servicios de Google a nivel mundial. Y todo eso viene reflejado en esa política de privacidad que todos aceptamos sin leernos nunca. Eso es fantástico, ¿no? Porque a uno le dicen, esto es más o menos gratis, ¿acepta usted los términos de servicio? Hay dos opciones, leerse 15 folios de información técnica de juristas y abogados o hacer clic y decir sí para adentro. Es lo que hacemos todos. Si leyéramos la letra pequeña y fuéramos perfectamente conscientes de todo lo que aceptamos, a lo mejor muchos de los productos de Google no los utilizaríamos. ¿Qué es eso de que los correos son A3? Sí, los correos son A3 porque si uno tiene un correo electrónico en Gmail, la solución de correo electrónico de Google, los correos son entre el emisor, el interlocutor y el algoritmo de Google que lee todo lo que escribimos y lo que recibimos para saber más de nosotros y poder darnos publicidad totalmente a medida. Cada palabra, cada concepto se escanea para perfilar qué relación hay entre el usuario y el emisor del mensaje, qué necesidades tenemos en cada momento o qué puede interesarnos, por ejemplo, comprar en las próximas semanas. Yo podría tener un amante y podría engañar a mi mujer, pero muy difícilmente podría engañar a Google, que mientras vaya navegando por Internet irá ofreciéndome desde floristerías para enviar flores a quizá una joyería o una escapada romántica de fin de semana. Google lo sabe todo. Hay que temerlo entonces a Google. Bueno, hay que tomárselo un poco más en serio de lo que lo estamos tomando, porque mucha de la información que tiene puede ser muy mal utilizada y puede llegar a ser inquietante. Todos usamos, o muchos de nosotros usamos Internet cada vez más y cada vez es más grande el perfil personal que tiene la empresa de nosotros. Al cabo de los años lo acaban sabiendo todo y hay que exigir de alguna manera a las autoridades que esa información se utilice de manera correcta y no se llegue a abusar nunca de ella. Y en tu caso le temes, porque después de publicar este libro es el lado oscuro de Google, como están en todos los sitios, lo saben todo. Bueno, yo después de publicar Desnudando a Google, digamos que la relación intensa que he tenido con esta empresa en los últimos 10 años no pasa por su mejor momento, pero yo creo que es parte del juego y ellos eran plenamente conscientes de que de alguna manera este momento iba a llegar en el que alguien pusiera determinadas cosas sobre la mesa, ¿no? De hecho, les ha pasado también en otros países y yo creo que en definitiva lo esperaban de alguna manera. ¿Cuál es el punto débil de esta empresa? Porque cada vez que escuchamos hablar de Google
lo que se vende es todo lo positivo, una empresa que empezó de la nada, que al final es una gran compañía y que funciona muy bien, eso es lo que se vende. Y eso es cierto, Google tiene una cosa que es una gran ventaja, que su imagen es la imagen de sus servicios, no la imagen de sus prácticas empresariales. Se habla muy poco de que Google no respeta determinados derechos de propiedad intelectual o industrial, que Google no cumple con determinadas leyes de privacidad en algunos países de Europa, como por ejemplo en España, o que Google, por ejemplo, no paga impuestos en nuestro país. De todas esas cosas se habla muy poco y nos quedamos con que qué bien funciona el buscador o qué bien funciona Gmail, el correo electrónico de Google. La realidad es que tiene la marca, la imagen de sus productos, pero cada vez más los usuarios empiezan a tener más inquietudes y a preguntarse por qué determinadas cosas son, entre comillas, gratis. ¿Cómo es posible que no pague impuestos? ¿De qué manera se zafa? Bueno, digamos que tienen suficiente lobby legal como para poder buscar todas las rendijas del sistema, y en este caso lo que utilizan es una estructura fiscal creativa por la cual todo el dinero que facturan en España va vía Irlanda, y en Irlanda tampoco pagan los impuestos correspondientes, sino que acaba desde allí enviándose a un paraíso fiscal que son las Islas Bermudas. Google factura entre 400 y 550 millones de euros al año en España, y el año pasado, por poner un ejemplo, presentó un impuesto de sociedades negativo de menos 940.000 euros, es decir, preocupémonos de que se puedan ir de nuestro país porque aquí pierden dinero. No pagaron impuesto de sociedades cuando les hubiera correspondido pagar entre 100 y 150 millones de euros el año pasado. Esto es realmente un sarcasmo y algo un poco duro para el resto de empresas que compiten con Google y el resto de profesionales que pagamos religiosamente nuestros impuestos en España. ¿Podemos vivir sin Google? Ahora mismo yo creo que si queremos tener una relación virtual con Internet o queremos tener un teléfono móvil en el bolsillo, es muy complicado vivir sin Google y cada vez somos, sin saberlo, mucho más dependientes de ellos. ¿Cuál es tu mail entonces? Mi mail es de Gmail, es que es el mejor. Y busco en Google, no busco en Bing o en otras soluciones de búsqueda, porque también son muy buenas. Sin embargo, Google tiene más de 100 productos y servicios y hay muchos que son perfectamente desechables en relación con otras alternativas menos intrusivas. Sin embargo, hay 4 o 5, y yo mencionaría Gmail, el buscador o Google Maps, que hoy en día son imprescindibles, y es muy difícil buscar alternativas reales a este tipo de productos. ¿Temes que te cancelen la cuenta después de esto? Quiero pensar que no, sobre todo porque va en el ADN de la empresa, ¿no? Ellos dicen que son tolerantes y que permiten la libertad de expresión. De hecho, se han permitido criticar al gobierno español muchas veces por, entre comillas, censurar Internet, ya que algunos jueces han pedido que se retiren determinados contenidos del buscador. Yo creo que ellos entienden perfectamente que tiene que haber voces críticas, y en este aspecto, pues a mí me toca como a los viejos generales romanos, ¿no? Que llevaban a los esclavos detrás recordándoles que no eran un dios. Pues yo soy el que hace un poco de Pepito Grillo y va detrás de vez en cuando sacándoles los colores, y yo creo que les viene bastante bien. En China también, bueno, al final han pasado por el aro. Sí, la historia de China es muy divertida porque Google decide, como todas las compañías, por otro lado, americanas de Internet que han ido a China, censurar determinado tipo de contenidos, ya que si no, el gobierno chino no les dejaría operar en el país. La realidad es que se llega a un acuerdo, se firma un contrato para hacerlo, y a lo largo de los años la cuota de mercado de la empresa en China no va mejorando y deciden romper unilateralmente ese acuerdo con el gobierno chino. Google ha ido a China a ganar dinero, y eso es muy lícito, es una empresa privada y se debe a sus accionistas e inversores. Lo que no es ya tan de recibo es que Google nos venda que ha ido a llevar la democracia y a hacer un favor al mundo. Favores necesitamos muy pocos, y digamos que se entiende perfectamente que una empresa vaya a ganar dinero a un mercado, no tanto que quiera hacerlo haciéndonos creer que está haciendo una labor más propia de una ONG que de una empresa privada. ¿Sabes, Alejandro, por dónde puede ir el próximo producto de Google, otro más que pueda revolucionar el mundo? ¿Qué es lo siguiente? Bueno, ahora están hablando de unas gafas, ¿no? Unas gafas de realidad aumentada, con las cuales pues serán un auténtico centro de comunicación. Podremos hablar por teléfono, tener videoconferencias o mirar simplemente a un cuadro, por ejemplo, y que por medio de realidad aumentada nos cuenten la historia del mismo y nos lo ubiquen geográficamente. Veremos si eso llega, y yo creo que acabará llegando, no sé si de la mano de Google o de otra compañía, pero Google está ya trabajando en ese prototipo, y hay una cosa que no se les puede negar: son realmente innovadores y trabajan muy bien determinados tipos de productos. Yo he visto eso de las gafas en Internet y da un poquito de miedo, Alejandro. Sí, yo creo que todavía falta un poco para que eso llegue, pero acabará llegando y nosotros lo veremos. Muchas gracias, Alejandro Suárez, autor de este libro, Desnudando a Google. Gracias por estar aquí en Conexión Asturias. Muchísimas gracias a ustedes.